Buen día, profe. Nuestro equipo está conformado por Juan Antonio Paredes Bonilla, César Alejandro García Medina. Jesús Fernando Murrieta Mata. Cristianidad Miranda Gutiérrez. y pues en este caso nosotros venimos a presentar nuestra actividad número 4 de la asignatura de marco legal de la empresa, la cual lleva como nombre Sociedad y Asociación Civil, el cual pues viene siendo el tema principal de esta presentación. Muy bien, primeramente para comenzar nosotros vamos a hablar acerca de lo que es una sociedad civil. Bueno, ¿qué es una sociedad civil o cómo se define una sociedad civil? Pues bien, una sociedad civil no es más que nada una celebración de un contrato privado en virtud de la cual colaboran dos o más personas. Aquí voy a abrir un pequeño paréntesis. Cabe mencionar que tanto una sociedad civil como una asociación civil tiene que estar formada, o para poder formar una asociación civil, tiene que estar formada sí o sí de dos o más personas. Una sociedad civil o una asociación civil no puede estar formada de una sola persona. En este caso me estoy adelantando un poquito de las similitudes, pero en este caso era importante mencionar el por qué en este caso una sociedad civil como una asociación civil es importante en este caso formarla a partir de dos personas en adelante, no de solo una. Muy bien. En este caso, dos o más personas, en este caso, se juntan en una sociedad. Esto con el fin de poder realizar un objetivo en común, el cual es realizar actividades económicas, esto con el fin de generar ganancias o en este caso generar dinero. Entonces, más que nada, de una manera más fácil, una sociedad civil viene siendo un conjunto de personas que se unen en una sociedad. Esto con el fin de apoyarse el uno al otro para poder llevar a cabo, en este caso, para poder generar ganancias, llevando a cabo actividades económicas. Bien, es muy fácil confundir una sociedad civil con una comunidad de bienes, pero en este caso existe una diferencia que pues realmente que permite identificar la una a la otra, la cual es una comunidad de bienes, por este caso viene siendo un tipo de sociedad sencilla, la cual se especializa o se enfoca especialmente a proyectos empresariales pequeños y sencillos. De lo contrario, una sociedad civil, su objetivo principal es el participar en el tráfico mercantil, esto con el fin de generar, en este caso como mencioné anteriormente, pues generar ganancias o generar dinero, algo que no ocurre con la comunidad de bienes. Muy bien, ahora vamos a pasar a lo que son los tipos de sociedades civiles, los cuales son tres tipos. En este caso no son tres tipos, son tres clasificaciones. Se clasifica de manera general, se clasifica en base a la ley de impuestos sobre la renta, que es el LISR, y se clasifica según su formalización. En este caso, en este caso de manera general, las sociedades civiles se clasifican en dos tipos. Una que es la particular. La particular son aquellas sociedades civiles en las cuales son comprendidas o se comprenden cosas determinadas como una empresa, como sus frutos o el ejercicio de un oficio o profesión determinados. Después está la otra clasificación o otro tipo de sociedad, las cuales son las universales, que a su vez estas se clasifican en otros dos tipos más, las cuales es de todos los bienes presentes, dentro de las cuales, o en este caso, este tipo de sociedades civiles, los socios que pues obviamente forman la sociedad, son dueños de todos los bienes que se encuentran dentro de la sociedad en la cual están conformando. Y está lo que es la otra clasificación, que es de todas las ganancias, que en este caso, este tipo de sociedades civiles se abarcan todo lo que adquieren los socios durante el término de la asociación, o en este caso, el tiempo que dura la asociación vigente. Muy bien, ahora pasando a lo que son la clasificación, en este caso de sociedades civiles, en base a la ley de impuestos sobre la renta, en este caso, esta ley clasifica a las sociedades civiles en dos tipos, las cuales son los con fines de lucro y los sin lucro. Los con fines de lucro son las más normales, que como había dicho, son aquellas sociedades que se unen, en este caso el conjunto de personas que se unen para generar ganancias económicas, y de lo contrario, en este caso el otro tipo, viene siendo los sin fines de lucro. No, no porque diga sin fines de lucro significa que no ganen ni un peso o no tengan dinero, sino que en este caso, este tipo de sociedades cuentan con algún fondo, un fondo que en este caso pues será dinero, pero el hecho de que sea sin fines de lucro es que estas asociaciones, perdón, estas sociedades no hacen actividades económicas para poder ganar ese dinero, sino que lo que hacen, o en este caso, esos fondos lo pueden obtener en base al gobierno o lo pueden obtener en base a alguna donación de un tercero, o sea, una persona externa, o en este caso pueden realizar actividades benéficas, como por ejemplo alguna rifa, entre otras cosas, ¿no? Ahora pasando a lo que es la clasificación o los tipos de sociedades civiles según su formalización,
En este caso se clasifican en otros dos tipos, los cuales son las sociedades civiles públicas, las cuales este tipo de sociedades civiles se constituyen mediante un documento público que se realiza ante un notario público. Este documento les da una cierta personalidad jurídica a este tipo de sociedades civiles. Y después está lo que es las sociedades civiles privadas. En este caso, este tipo de sociedades no cuentan con ningún tipo de personalidad jurídica. Cabe mencionar que la personalidad jurídica se puede asociar a lo que es una persona moral. Entonces, como he dicho, las sociedades civiles privadas no cuentan con personalidad jurídica, ya que en este caso se realizan pactos de manera privada entre sus socios, pues los socios de lo que es la sociedad civil. Pues bien, por mi parte sería todo. Le paso la palabra a mi compañero César Alejandro. Ahora yo les voy a hablar sobre lo que son las características dentro de las sociedades civiles. Pues una sociedad civil, para poder crearse, se tiene que hacer lo que es un contrato formal privado dentro de lo que va a ser los socios que van a estar conformando esta sociedad civil. Dentro de ese contrato se van a explicar cómo van a aportar adentro de esta sociedad, puede ser con bienes, dinero o intelecto en ciertos casos. Y de esa manera, ¿sabes? Se va a dar el porcentaje de participación a cada uno de los miembros o socios y los bienes en porcentaje que van a poder obtener gracias a esta sociedad. La sociedad civil tiene lo que es un CIF, Código de Identificación Fiscal. Primero cuenta con uno temporal y después de algunos trámites se convierte en uno permanente. Tiene y una razón social. Como he mencionado mi compañero, para poder crear lo que es una sociedad civil, tienen que poder haber dos personas, haber dos socios para poder crear esta sociedad. Y estos socios tienen que estar de alta como autónomos. Al ser autónomos, la responsabilidad de estos socios por deudas con terceros personal e ilimitada. También estas sociedades están reguladas por el Código de Comercio y el Código Civil, tributan impuestos de sociedades y la extensión de la sociedad civil puede darse cuando finalice la duración del contrato que se había firmado al comienzo de la creación de esta sociedad y ahí se reparten como habían quedado. Y la sociedad, por ejemplo, no estás obligado a participar dentro de estar en una sociedad civil. Eso sí, tienes la obligación de cumplir con lo que habías acordado en la creación de la sociedad. Si en dado caso habías acordado prestar un vehículo o cosas relacionadas, pues tienes un acuerdo que tienes que seguir dentro de eso. Siguiente. Ahora vamos a hablar sobre lo que son los órganos dentro de lo que es una sociedad civil. La administración de este tipo de sociedades se lleva mediante los órganos creados en los estatus sociales, los cuales son el primero, el órgano supremo. Este órgano está presentado por la asamblea de los socios y la asamblea de socios se reúne aproximadamente por lo menos una vez al año con una época fijada para que puedan participar los socios en esta asamblea, donde se toman asuntos relevantes y usualmente se hacen por votaciones donde pues si se toma una decisión se basa la mayoría de votos dentro de la Asamblea General y para poder evitar lo que sean posibles conflictos de intereses entre algunos socios en ciertas ocasiones. El órgano representativo es el encargado de la gestión de los negocios sociales y puede conformarse por todos los socios o algunos otros, entonces no tienen que estar forzosamente todos los socios que estén dentro de la sociedad dentro de este órgano representativo. Y pues generalmente son los encargados del ámbito social dentro de lo que es la sociedad civil. Por último se encuentra lo que es el órgano de control que tiene como función vigilar a la sociedad civil. Pues como dice, es checar que las cosas estén en orden, se está haciendo bien dentro de lo que es la sociedad civil, pero en el caso de este órgano, los participantes o que los conforman este órgano no tienen que ser precisamente los socios, sino que pueden a veces llegar a ser personas externas o extrañas a la sociedad. Ahora le paso la palabra a mi compañero Murrieta Mato. Muy bien, yo les voy a hablar sobre la asociación civil. La asociación civil dentro de una persona jurídica
Esto viene siendo que está constituida lo que es por un grupo de variado de personas en físico, los cuales serían llamados socios. Estos han estado recibidos dentro del estado del gobierno las debidas autorizaciones para que se pueda realizar en conjunto las actividades, los negocios comunas, entre otros, para el beneficio en común y que sea para una comunidad o solo del grupo que se está registrando, en este caso en la asociación civil. También estas asociaciones se les consideran que son sin fines de lucro, ya que no obtienen los beneficios económicos o comerciales. Por eso se le denominan entidades sin fines de lucro. Sus fines en común son el desarrollo social, las actividades comunitarias, culturales, de salud pública, entre otros. Siguiente. Ahora las características de las asociaciones civiles son las siguientes. La primera dice contrato bilateral o plurilateral. Aquí se lleva a cabo estos contratos cuando es llamado bilateral, es cuando intervienen dos socios solamente. Y en el plurilateral es cuando intervienen de 2 a más socios dentro de este contrato. Después viene el contrato oneroso, el cual se genera teniendo en cuenta la existencia de provechos y de gravámenes o también llamados censos o hipotecas recíprocos. Para los socios, este será un contrato oneroso, aunque no se constituya una especulación comercial. Luego tenemos el contrato formal, el cual se genera para tener una validez dentro del contrato de la asociación civil. Este debe ser ratificado por un notario público. Después tenemos al título personal, el cual se lleva a cabo tomando en cuenta las cualidades de los asociados para poder llevar a cabo lo que es en este caso la celebración del contrato. Luego tenemos de trato sucesivo, el cual se genera en razón de que produce sus efectos a través del tiempo. O sea, conforme va pasando el tiempo, este trato sucesivo se va produciendo, ¿no? Por último, se menciona el contrato conmutativo, ya que aquí se ve más que nada las prestaciones dentro de una asociación civil, en donde son ciertas y determinadas desde la celebración del contrato. Muy bien, por mi parte sería todo. Le cedo la palabra a mi compañero Juan Antonio. Pues bien, ahora vamos a pasar a lo que son los tipos de asociaciones civiles. En este caso, las asociaciones civiles se clasifican en dos tipos de manera general. Una serían las asociaciones cooperativas, las cuales estos tipos de asociaciones cooperativas son organizaciones sociales integradas por personas físicas, como mencionaba mi compañero Murrieta, que en este caso tienen como objetivo principal generar nuevas fuentes de trabajo o conservar algunas que estén en peligro cuando una empresa privada está a punto de cerrar. O sea, este tipo de asociaciones cooperativas en este caso se enfocan a promover, en este caso, fuentes de trabajo, generar nuevas fuentes de trabajo para las personas, o en este caso también se encargan de poder promover, en este caso, una empresa que está a punto de quebrar. Entonces, básicamente se enfoca más que nada, este tipo de asociaciones cooperativas se enfocan, en este caso, más que nada, a ayudar al sector económico. Y está lo que son el otro tipo, que serían las asociaciones sin fines de lucro. En este caso, como habíamos mencionado, este tipo de asociaciones pues no generan ningún tipo de dinero. En este caso, sí cuentan con un fondo de dinero, como habíamos dicho, o un fondo económico, pero en este caso no generan dinero en base a actividades económicas. Entonces, este tipo de asociaciones se encargan, o en este caso, se encarga en este caso, promover actividades culturales, educativas, de divulgación, deportivas o de índole similar. En este caso se encarga de ayudar a las comunidades, ¿no? Ya sea de manera, como ya hemos dicho, de manera cultural, ya sea de manera educativa, de divulgación, deportivo. En este caso hay algún tipo de estaciones que se encargan de promover algunos, por ejemplo, el fútbol, que se encarga de promover algunos grupos o equipos de fútbol. Se encargan también de cosas culturales, como por ejemplo promover
en este caso la cultura de alguna región, conservar alguna etnia, algún grupo, en este caso antiguo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, o también se puede encargar, en este caso, con fines educativos, que en este caso este tipo de asociaciones se encarga de promover la educación, por ejemplo, a personas marginadas, sino apoya ese tipo de personas que no tienen recursos, van y les apoyan a los niños, les dan, en este caso, les dan clases, por ejemplo, o en este caso adquieren fondos, o en este caso para poder apoyar a esos niños, o en este caso apoyar la educación de esos niños de escasos recursos. Y pues por mi parte sería todo. Le concedo la palabra a mi compañero César. Ahora vamos a hablar de lo que son los órganos dentro de lo que es las asociaciones civiles. La mesa o consejo directivo, pues en este caso es el órgano que más importancia tiene dentro de lo que son las asociaciones. Tendrá a su cargo la administración de la institución y sus integrantes son elegidos por la asamblea. Esos literalmente toman las decisiones por dónde va a ir lo que es la asociación, y esta está conformada por lo que es un presidente, vicepresidente, tesorero, secretario, secretaria y 3 vocales. Luego se encuentra lo que es la asamblea. Es el órgano soberano del INTEAR. Está conformado por todos los socios con voz y voto, y también es importante contemplar la forma de convocar las asambleas. Pues igual en este caso ellos toman decisiones y pues son los encargados de escoger a lo que van a ser el consejo directivo, y también se hace por una votación y pues se toma decisiones en base a la mayoría de votos. En este caso hay una comisión de vigilancia que es igual como en la sociedad, se encarga de controlar y supervisar dentro de lo que es la asociación civil que las cosas estén haciendo de manera adecuada. Eso sería todo por mi parte. Le concedo la palabra a mi compañero Miranda. Bueno, a continuación le presentaremos lo que vendría siendo las ventajas de una sociedad y una asociación civil. Principalmente la sociedad civil, su constitución es muy simple y además económica que la de una sociedad mercantil, dada porque por lo general no requiere de escritura pública, que, como las sociedades civiles privadas, ni de un capital social mínimo. La otra ventaja de la sociedad civil sería que sus socios tributan individualmente y en función de la participación en beneficio y pérdidas que tienen en la sociedad. Esto nos indica que sus porcentaje de IVA será individual, o sea, no tendrán que pagar todos juntos. Es dependiendo de su participación. Es una figura adecuada para iniciar un proyecto ya de emprendedurismo porque más adelante se puede transformar en una sociedad más compleja, y al momento de crear esta son simples, son eficaces y son prácticamente económicas. La otra ventaja de la sociedad civil sería que la responsabilidad de los socios por deudas frente a terceros es personal e ilimitada, es decir, que una vez liquidado el patrimonio de la sociedad, si no llega para cubrir las deudas, responden con sus bienes presentantes y futuros, y lo hacen de forma mancomunada ante todos los deudores para saber qué puede haber. O sea que las deudas de la empresa son responsabilidad de los socios, o sea, no es responsabilidad de la empresa, no de los socios, pero a su vez esta es ilimitada. Y otra ventaja sería que la sociedad civil carece de personalidad jurídica propia. Y por último tenemos que es una fórmula ágil para una colaboración entre autónomos, especialmente con inversiones pequeñas. Se suele hacer para cuando alguien quiere invertir una pequeña cantidad en un cierto grupo de personas sin que ésta tenga una repercusión grande en el sentido de que tenga un gran costo y aparte es muy rápido de crear y se puede hacer prácticamente en días. Por otro lado, tenemos las ventajas de la asociación civil, que esta, para empezar, tiene que tener unos estatutos en los que se recogen las reglas y normas por las que se hallará la asociación, hace que la organización de la misma sea mucho más fácil. Tiene una organización más simple, más fácil, más común, se podría decir. Si defines desde tu comienzo de forma clara la misión de la asociación, podrás formar un equipo y realizar diferentes acciones que te ayuden a tener un mayor impacto en la comunidad en la que la asociación se desempeña a su fin. Es decir, que la asociación civil, la ventaja es de que tiene una visión más clara de lo que tiene que hacer
y más concisa, por lo que las personas que están involucrados en ella saben perfectamente qué va a ser esta y es necesario que esta tenga un consenso a su vez. Una organización sin fines de lucro puede seguir existiendo aun cuando sus fundadores o administradores se desvinculen de ella. Esto nos dice que independientemente de que los fundadores se salgan de dicha asociación, esta puede seguir vigente, ya sea por que alguien la retomó o porque algún de los socios originales se quedó y empezó a agregar más socios. Luego nos dice también que los miembros de la junta directiva pueden aportar habilidad e experiencia muy valiosa, así que para ampliar la red de contacto y colaboradores de la identidad. Esta nos dice que tiene una junta directiva, por lo que todas las personas que son parte de ella, ya sea fuera de los 3 primeros cargos, que sería presidente, secretario y tesorero, tienen un poder en esta que vendría siendo los vocales. Y a su vez estos aportan a la empresa con contactos, a la asociación, con contactos, con formas de transformar los recursos para ayudar a la dicha asociación. Y por último, que sus socios tributan individualmente en función de la participación de los beneficios y pérdidas que tienen en la sociedad. Siguiente. A continuación tenemos las desventajas de estas. O sea, las desventajas de la sociedad civil principalmente sería la responsabilidad de los miembros pertenecientes a la sociedad es ilimitada. O sea, de que pueden cargar con la responsabilidad de toda la sociedad, ellos, cada persona. O sea, no tienen un límite de responsabilidad, son ilimitados, son culpables de todo. Carece de personalidad jurídica propia en caso de que los pactos sean privados. O sea, si la sociedad civil empieza a hacer tratos privados, carece de personalidad jurídica y ocuparía apoyo desde otro ángulo. El otorgamiento de préstamos por parte de las entidades financieras es más difícil si se trata de una sociedad anónima o de responsabilidad limitada. Eso nos dice que es más difícil que éstas obtengan recursos de entidades financieras, ya que esas tienden a ser sociedades que como no tienen personalidad jurídica, las empresas tienden a desconfiar en ellas, o los organismos financieros tienden a desconfiar de ellas, por lo que le hace muy difícil a obtener préstamos o poder trabajar con ellos. Y por último, una desventaja de la sociedad civil sería su imagen es menos formal ante terceros y no es tan buena como la de las demás sociedades. Esto nos dice que por la sociedad civil es como tienden a tener personalidad jurídica, por lo tanto les hace ver que son más informales y les hace ver como una sociedad más para personas inexpertas, se podría decir. Por otro lado, las desventajas de la asociación civil sería que la entidad poco formal, las asociaciones civiles tienen la desventaja de no tener poder jurídico a la hora de legislar dentro de sus limitantes. Esto nos quiere decir que estas no cuentan con poder jurídico al interior de ellas, o sea, de que no pueden tener obligaciones jurídicas, por ejemplo, de poder legislar ellas. Por otro lado, tenemos los impuestos adquiridos. Esta es una de las desventajas más grandes, ya sea de asociaciones civiles, ya que los socios pertenecientes a la asociación tienen el deber de pagar los impuestos adquiridos sobre la sociedad. O sea, tienen que pagar todos los impuestos que genera la sociedad entre todos los socios. Aquí no es como en la otra, que es dependiente cada uno. En la mayoría de las ocasiones, la cuota de impuestos sobre asociaciones civiles termina siendo mucho más elevada en comparación a cualquier otra sociedad mercantil o jurídica, ya que estas tienden a tener más impuestos por el tipo de manejo, ya que es asociación civil y se tiende a generar mucho ICR en ellas. Y directivos de comité dominantes, esta es una desventaja, ya que en algunos casos esta puede ocurrir que algunos de los que están a cargo tomen decisiones que hagan por sí solos y no tomen en cuenta el consenso, lo que es una muy gran desventaja en este tipo de sociedades. Siguiente. Las semejanzas entre la sociedad civil y la asociación civil. Para empezar con la sociedad civil, las semejanzas serían que actúan como el objeto de difundir o poner en práctica aquello que constituye su actividad preponderante. Esto nos dice que semejanzas de que van por su línea y ellos saben qué van a hacer con ella. O sea, están concentrados en su objetivo y cómo lo piensan hacer. Otra de la sociedad civil sería el acuerdo de
voluntades en una sociedad civil es la consecuencia de un fin lícito, posible y determinado para su realización, que siempre van a tener metas que sean claras y que puedan lograrse, que no sean imposibles para la sociedad. Otra sería que es una persona jurídica de carácter moral constituido por el acto jurídico de dos o más personas reunidas de manera permanente para realizar un fin común lícito y posible. Otra sería que no existe copropiedad entre sus socios, o sea, no pueden tener dos propiedades del mismo, entre los socios, o sea, que donar lo mismo entre dos socios, tienen que ser independientes. Para sustituir efectos sobre terceros es necesario hacerlo por escrito y en escritura pública. Esto lo que hace que sean muy legales, se podría decir, en el hecho de que todo lo que vaya a pasar en la sociedad debe estar establecido ante notario público y podría decirse, un contrato de lo que se tiene que realizar. Y por último, tenemos que la semejanza de la sociedad civil sería que en una sociedad civil se requiere de capacidad y generar para contratar a un miembro. Y dependiendo de la obligación de la persona para transmitir el dominio, el uso del goce requiere capacidades especiales. O sea que para cada puesto en la sociedad se debe escoger un perfil específico que cumpla con los requerimientos y las metas que va a tener la sociedad. Por la asociación, las semejanzas tendremos que actúan con el objetivo de imitar y poner en práctica aquello que constituye su actividad preponderante, como en la anterior. Siempre van a tener metas claras, su visión fija en algo, un objetivo, para poder lograrlo. El acuerdo de voluntades, de igual manera, en la sociedad civil es la consecuencia de un fin lícito, factible y determinado para su elaboración. Una sociedad civil es una persona jurídica de carácter moral conformada por el acto jurídico, igualmente como la sociedad civil. No existe copropiedad entre sus socios, de igual manera no pueden imponer o poner a la empresa o a la sociedad, perdón, que meterle mismo bien dos socios, no puede haber copropiedad. Para sustituir efectos sobre terceros es necesario hacerlo por escrito, igualmente, de notario público. Y en una sociedad civil, de una capacidad para generar y contratar a un miembro, depende del trabajo que va a desempeñar, depende de su perfil o qué va a hacer y si este es viable para la sociedad. Siguiente. Y las diferencias entre esta. Para empezar, tenemos que la sociedad civil tiene un fin común lícito, mientras que la otra, por ejemplo, la sociedad civil tiene un fin preponderante económico, o sea, de que siempre va a buscar un factor económico, mientras que la sociedad civil va a buscar un factor no económico, o sea, no lucrativo, ya sea como apoyar la religión, apoyar la cultura, apoyar la educación, etcétera. Busca un sinfín de lucro. Por otra, tenemos que las decisiones se toman en cuenta por mayoría de las cantidades, salvo que una persona se represente de mayor interés, o sea, de que cada persona en la sociedad tiene un cierto valor y que depende de sus votaciones, va a tener su peso en la mesa cuando se esté negociando. En cambio, una asociación civil, cada persona goza de un voto, o sea, de que cada persona vale lo mismo en las mesas de negociación. Por otro lado, tenemos que en la sociedad civil esta se constituye por la obligación fundamental de los socios de aportar bienes, o sea, ya sea inmuebles, carros, corporaciones o lo que sea, que transmitiendo el dominio de uso y goce hacia la sociedad. Sin embargo, en la asociación civil, la aportación de bienes queda considerada por los asociados, por lo tanto, esta no es forzosa, no ocupas tener que donar algo para ser parte de la asociación civil. Por otro lado, tenemos que en la sociedad civil, la administración de una sociedad civil se rige por uno, dos o varios socios administradores de facultades para llevar a cabo actos de administración, solo revocados por el consentimiento de todos los socios y judicialmente. O sea, de que en la sociedad civil siempre va a tener una cabeza, o sea, va a tener como es como una empresa que tiene su jefe y al partir tiene todos, pero este a su vez puede ser destituido si todos dentro de la sociedad, o sea, todos los socios de esa sociedad votan por cambiarlo. Sin embargo, la administración de una sociedad civil se recrea para cabo de una asamblea general, por lo que aquí hay un director que nombra los estatutos de la propia asamblea. Esto nos dice que de igual manera como en una empresa, como en una sociedad civil, sí tiene su jefe, pero en la asociación es más
se podría decir que es más tipo informal, no te representaría una capacidad o una jerarquía muy marcada como una sociedad. Por otro lado, la diferencia entre la sociedad civil, en una sociedad civil, si es posible que la sociedad continúe con los sobrevivientes o herederos del socio, si lo dispone así los estatutos. Y, o sea, en la sociedad civil es más necesario que continúe las personas originales o que personas que pusieron las personas originales la retomen la sociedad civil. Sin embargo, en la asociación civil, eh, estos la calidad de asociado es intransferible. O sea, que tú puedes, o sea, no puedes transferir tu asociación, pero sí se pueden agregar nuevas personas. Y en la sociedad civil, por último, tenemos que los socios de una sociedad civil no se pueden separar voluntariamente o no pueden ser excluidos de la misma, sino que para poder salir a la sociedad es necesario la desintegración de la misma junta y de todos los socios. O sea, de que no te puedes salir tú si tú quieres, o sea, te tienen que aprobar los demás socios, tienes que, por ejemplo, en ciertas ocasiones tienes que buscar a un sustituto que pueda apoyar en esa parte que tú hacías en la sociedad y, y ver si es viable, si no, no te puedes salir de esta. Sin embargo, la asociación civil se separan voluntariamente o pierden todo el derecho al haber salido, o sea, de que te puedes salir en cualquier momento y no tienes ninguna repercusión por ello. ¿Consciente? Y esto fue todo, Muy muchas bien. gracias.